Muy buenas noches, hermanos. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día vamos a continuar con el curso que hemos iniciado ya aproximadamente unas 2 semanas atrás, conociendo a Jesús a través de los evangelios. Continuamos con nuestro tercer tema. Y antes de empezar vamos a tomarnos unos minutos para ir acomodándonos y cosa que así también damos oportunidad que se puedan ir colgando nuestros hermanos que están buscando esta formación. Ahí en su casa, en donde usted se encuentra, le invitaría que pueda buscar, porque hoy día vamos a trabajar con el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 1. La semana pasada habíamos dejado para aquellas personas que deseaban profundizar, formarse del concepto segundo la Constitución Dogmática Dei Verbum, que nos habla sobre la revelación divina y tiene un apartado en donde se nos habla de las Sagradas Escrituras, del culto, de la veneración que tenemos que tener a la santa palabra de nuestro Dios. Todo lo que se nos habla ahí es para que conozcamos a Jesús, y como va a decir San Jerónimo, aquel que no conoce las Escrituras no sabe quién es Jesucristo. Por eso, muy importante que no solamente leamos las Escrituras, sino documentos que nos puedan ayudar a profundizar mejor en los textos bíblicos. Por ejemplo, el día de hoy que vamos a estudiar el Evangelio de Marcos, sería recomendable en su Biblia, antes de que empiecen los Evangelios, hay un estudio, hay un enfoque, hay una reflexión sobre lo que van a leer. En realidad cada pasaje de las Escrituras nos habla de textos proféticos, nos habla del Pentateuco, nos habla de los Evangelios, las cartas católicas. Hay una introducción en su Biblia. Entonces sería conveniente que lo pueda leer, que pueda leer esos puntos, porque va a ayudar a que tenga una mejor comprensión de los textos bíblicos que vamos semana tras semana ir estudiando. Pues bien, nos falta un minuto y empezamos. Y como lo hacemos todas las noches que nos encontramos, empezamos adorando a Jesús crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí en donde usted se encuentra, le invito a disponer su corazón a Jesús, disponer su vida a Jesucristo, para que el Señor nos hable, porque nuestra pretensión en este curso no es dar solamente formación de los evangelios, sino que cada uno de los que participamos tengamos una experiencia con el que ha resucitado entre los muertos. Vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, bendito Jesús, por la santa oportunidad que nos das de estar en esta gloriosa noche delante de ti. Te damos gracias porque esto es un don que tú nos concedes por tu misericordia. Como dice la Escritura, mirad hoy el día de vuestra salvación, porque en el tiempo oportuno
tú nos sabes escuchar. En el tiempo de la desgracia te vuelves tú nuestro consuelo. Y en medio de las dudas y miedos te vuelves nuestra seguridad. Queremos en esta hora entregarnos a ti, Jesús, y pedirte, oh Señor bendito, custodio de nuestra mente y de nuestro corazón, que nos des tu paz. Esa paz que expulsa todo pensamiento inquietante, intrusivo. Esa paz que calma toda ansiedad. Esa paz que proviene de la seguridad de sabernos protegidos por ti, de sabernos que estamos en tus manos. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Así como esté tu corazón en esta santa noche, con todas sus dudas y sus miedos, con todo aquello que te inquieta y te alarma, te invito, hermano o hermana, a abandonarte en las manos del Señor. Porque Él, dice la Escritura, es nuestra paz. Encontrarlo a Él, tenerlo a Él, es tener paz. Y a veces eso es lo que más falta en esta vida. Tener paz. No vivir con alarma. No vivir en zozobra. No vivir con angustias. A veces eso es lo que más falta nos hace en nuestro hogar, que puede ser un hogar en conflicto, un hogar en donde hay humillación y muchos gritos. ¿Cuánta falta le hace a tu corazón tener paz? Hoy día Jesucristo se nos ofrece a cada uno de nosotros a través de la oración, a través de su palabra, para darnos su paz. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Dile conmigo, toma mi necesidad. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Una vez vamos a decir: vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Dile conmigo: toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Hoy quiero más de ti. Dame Jesús, dame
Bendito seas, Señor. Queremos entrar en tu presencia alabándote y adorándote por las maravillas y por todos los favores que tú, Señor, a diario nos concedes en tu misericordia. Y aunque en este momento estemos en tribulación con luchas internas, te bendecimos a ti porque eres la roca en la que estamos descansando. Te bendecimos a ti porque eres tú nuestro refugio en el día de la tempestad. Te bendecimos a ti, Señor, porque aún con el corazón quebrantado y aún en medio de luchas internas, en ti está puesta nuestra esperanza, Señor. Alabado seas, oh bendito Señor. Gloria a ti. Queremos más de ti, Señor, más de tu poder, más de tu gloria. Alabado seas, oh bendito. Dale, hermano, en donde tú te encuentras, bendícele a Él, exáltale a Él, exalta su gloria. Bendito sea el nombre del Señor, el Dios nuestro, el Rey nuestro, en quien se goza nuestro corazón, esperanza de nuestra vida, refugio de nuestra alma. Alabado sea Jesús. Jesús, bendito seas tú, oh bendito, glorioso. Hoy quiero más de ti, Jesús. Queremos más de ti, Señor. Alabado seas, porque, hermano, en medio de esta alabanza el corazón se llena de alegría. En medio de este júbilo de su presencia, nuestra vida se llena de paz, porque Él viene a calmar las tormentas que hay en ese corazón. Alabado sea nuestro Rey Jesús. Jesús, bendito y alabado sea, Señor Dios nuestro. Alegría nuestra, esperanza nuestra, alegría de nuestro corazón. Aleluya. Dame más de ti. Bendito Señor Jesús, dame más de ti. Hoy quiero más. Hoy quiero más. Cierra un momento tus ojos, hermano, y ahí en donde te encuentres, ¿cuánto quieres a Jesús hoy? ¿Cuánto necesitas del Señor en este día? No sé cómo ha estado tu semana, no sé cómo has empezado la semana, pero ¿cuánto necesitas hoy, en este momento de Jesús? Porque a veces nos hace falta eso, reconocernos necesitados de Él, y son nuestros problemas un recordatorio de cuánto nuestra vida le necesita. Vamos a decir: dame más de ti. Bendito Señor, dile conmigo: dame
sinceridad. Hoy quiero más, hoy más que nunca. Hoy quiero más. Dame más de ti. Bendito Señor, mi Jesús, dame más de ti. Hoy quiero más. Hoy quiero más. Hoy quiero más. Una vez más, dile. Dame más de ti. Bendito Señor, mi Jesús, dame más de ti. Hoy quiero más. Levanta tus manos y dile. Hoy quiero más. Levanta tus manos y dile. Hoy quiero más de ti. De ti, Jesús. Alabado y bendecido sea, Señor. Queremos más de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, sed de ti, urgencia de ti. Alabado sea Cristo bendito, Jesús adorado. Alabado sea, Señor Dios, dueño de mi corazón, de mi alegría y de mis lágrimas. Alabado seas. El gozo en el pecho no nos entra, Señor, al estar contigo y gozarnos de tu presencia. Aleluya. Aquel que esté desanimado, levántele sus manos a Dios y alábele. Aquel que esté con problemas, levante sus manos a Dios y bendígale. Aquel que quiere tirar la toalla, levante sus manos a Dios y bendígale, porque poderoso es el Señor para obrar a favor de los que le amamos. Porque Él es poderoso para obrar a favor de aquellos que esperamos en su misericordia. Alabado seas, oh bendito seas, Señor. Señor Jesús, bendito seas. Porque en esta noche estamos seguros que tú nos vas a hablar. Porque estamos seguros que tú nos vas a levantar. Que tú vas a escuchar nuestra petición de auxilio. Que tú vas a extender tu mano y con tu poder vas a hacer que todo lo malo cambie, Señor. Bendito seas. Y bendito seas, Señor, por la vida de todos y de cada uno de nuestros hermanos que están mirando esta transmisión, de aquellos que después lo harán. Te bendecimos y te alabamos por sus vidas. Porque tú, oh Dios bondadoso y misericordioso, has querido conveniente que a través de este medio te podamos escuchar y podamos encontrarnos contigo. Yo te alabo y te bendigo por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos. Porque en este momento tu palabra de salvación está entrando en sus hogares. Está siendo proclamada para la gloria tuya, Jesús. Bendito seas. Porque tú, Señor, tocas nuestros corazones a través de tu palabra de fe. Como dice la Escritura, cerca de nosotros, en nuestro corazón,
está la palabra de salvación, la palabra de fe. Te damos gracias por esta santa noche en que nos convocas, Señor, para poder experimentar la fuerza de tu Espíritu, la fuerza y el poder liberador tuyo. Por eso queremos, con humildad, ponernos en tu presencia y orar, como tú, Jesús, al Padre nos enseñaste a dirigirnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Extiende tus manos benditas, Padre, sobre nosotros y líbranos de todo mal. Del mal que se manifiesta como enfermedad en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro espíritu. Del mal que se ha manifestado en nuestro hogar, en nuestra familia o en nuestros hijos. Líbranos, Señor, del mal que permanece oculto a nuestro entendimiento. Líbranos de la desgracia, del maleficio. Líbranos, Señor, de toda situación tensa, difícil, complicada, en la que nuestra vida puede quedarse entrampada. Que de las trampas del enemigo, por tu gracia, seamos liberados, Padre. Jesús, te pedimos que selles con tu sangre el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que respiramos, posesiones y bienes nuestros, la transmisión y la recepción de esta señal. Y concédenos, Dios de misericordia, la gracia de poder disfrutar, gozarnos de tu presencia. Que por la fuerza y la potencia del Espíritu Santo podamos abrir nuestra inteligencia, por su auxilio y su gracia, comprender en el corazón aquello que tú quieras hacer en nosotros. Te pedimos, Señor, Dios uno y trino, que surjas con tu poder y tu gloria y te fundas en nuestra alma y huyan de tu presencia nuestros enemigos, los que nos acosan. Que por la intercesión de la Virgen Inmaculada sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas y el Dios uno y trino nos conceda la gracia de enderezar los caminos que el diablo haya torcido. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor esté contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santísima María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, vamos a pedir la intercesión de los santos del cielo. San Francisco ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Santo Domingo Sabio ruega por nosotros. Santa Margarita ruega por nosotros. Santa Faustina ruega por nosotros. San Juan Pablo II. Pedimos, oh Dios de bondad, oh Dios de misericordia, que nos concedas el don bendito de poder ser librados de todo mal. Pedimos la intercesión a un santo muy milagroso, San Charbel. Pedimos a él que ruegue por cada uno de nosotros. San Bernardo de Claraval ruega por nosotros. Y vamos a pedir a través de la oración a San Miguel Arcángel que tengamos pues esta gracia de parte de nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sea cada uno de ustedes muy bienvenidos, mis hermanos y mis hermanas, a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Mi nombre es Israel Pelán Cruz, yo soy misionero en la Iglesia Católica y participo en un movimiento en Lima, Perú, que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret. Hoy día tenemos la inmensa bendición de continuar este curso de encuentro con nuestro Señor Jesucristo, llamado Conociendo a Jesús en los Evangelios. Hoy día vamos en nuestro tercer tema y vamos a desarrollar una reflexión que tiene por nombre Jesús en el Evangelio según San Mateo. Y como es lógico, vamos a utilizar el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 1. Evangelio según San Marcos. Estaba con unos problemas, se me van las cosas de la cabeza. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Hoy día el tema es Jesús en el Evangelio según San Marcos. Este es el primer evangelio que vamos a estudiar, el Evangelio según San Marcos. Y vamos a empezar entonces con Marcos 1:1 hacia adelante. Jesús en el Evangelio según San Marcos, tema número 3. Dice la Sagrada Escritura. Marcos 1:1. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías, el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A continuación, el Espíritu le empujó al desierto y permaneció en el desierto 40 días. Siendo tentado por Satanás, estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mis labios, Señor, para que pueda predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, hoy vamos a comenzar el estudio del Evangelio según San Marcos. Y empezamos por este Evangelio porque es el más antiguo, el más primitivo, que acoge la Iglesia. Al ser redactado aproximadamente por el año 60, estamos hablando
alrededor de 30 años después de la ascensión del Señor. Este es el primer evangelio que recibe en su seno y acoge la iglesia de Jesucristo. Y para nosotros, durante este tiempo de formación, al menos serán unas 4 o 5 reflexiones, para nosotros será un camino para conocer a Jesús de Nazaret desde la visión de Marcos. La semana pasada hablaba de el evangelio cuadriforme de Cristo, es decir, de 4 formas de conocer al evangelio en los evangelios. Desde la visión de Marcos, luego veremos la visión de Mateo, luego lo haremos desde la visión de Lucas y el próximo año lo haremos desde la visión de Juan. Entonces, este es un camino que se nos presenta hoy para conocer a Jesús de Nazaret. En estas primeras palabras, San Marcos, el evangelista, desde el inicio ha de presentarnos su intencionalidad teológica. Marcos apunta que esto es muy importante, Marcos pretende demostrarnos en su evangelio 2 cosas. Apunta eso. Marcos pretende en su evangelio mostrarnos 2 cosas. La primera es demostrarnos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, como dice en la introducción, en el versículo 1 que acabamos de leer. Comienzo del evangelio de Jesús el Cristo. Es decir, esta es la intención de Marcos, mostrarnos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces esto es lo que Marcos en un primer momento nos va a tratar de demostrar. Y la manera como Marcos nos va a demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es, apunta a esto, contemplando el poder de Jesús. Entonces Marcos, a diferencia de Mateo, a diferencia de Lucas y a diferencia de Juan, Marcos se va a fijar en el poder de Jesús. Cada milagro, cada exorcismo y cada prodigio que Jesús va a realizar y que Marcos de una manera muy interesante nos va a narrar, tienen por objetivo que contemplemos y que a través de esa contemplación de Jesús descubramos que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso, el último milagro que Marcos nos va a contar en su evangelio, el último milagro que Jesucristo va a hacer en la Galilea, es el milagro del ciego de Jericó, que está en Marcos capítulo 10, en el versículo 46. Y con ese milagro, Marcos nos quiere demostrar que todo lo hecho por Jesucristo hasta ese momento tiene un propósito: abrir los ojos de los ciegos. Porque se dice ciega no solamente de aquella persona que carece del sentido de la vista, sino de aquella persona que no se da cuenta de algo. Entonces Marcos, desde el capítulo 10 hasta el final, hasta la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, nos va a presentar la ceguera que hay tanto en la gente que le sigue como en sus adversarios, los fariseos, que no reconocen a través de esos milagros, a través de esos exorcismos y a través de esos portentos y prodigios que va a realizar el Señor, no reconocen que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, Marcos, atención a esto, apúntalo, quiere que creamos en el poder de Jesús. Repito, Marcos quiere que creamos en el poder de Jesús y la herramienta fundamental para ello es la narración a detalle de los milagros que hace Jesús de Nazaret. Hace tiempo estaba en la Facultad de Teología y estábamos hablando de los milagros y de pronto un profesor dijo que Jesucristo no a todos los enfermos,
Así decía el profesor. Por eso, cuando el profesor dijo eso, yo levanté la mano y le dije al profesor: es verdad lo que usted dice, el Señor no sanó a todos los enfermos de su época. Pero escuche bien, le dije, sanó a todos los que se acercaron con fe a Él. Y qué importante, le decía el profesor, es estudiar los milagros no solamente para saber lo que Jesús hizo en el pasado, sino estudiar los milagros para entender lo que quiere hacer hoy en la vida nuestra, en la vida de cada uno de nosotros. Y una clave importante, le decía el profesor, es que a veces leemos los evangelios y nos quedamos en el hecho histórico de Jesús de Nazaret y no trascendemos a que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Es verdad, le decía el profesor, que Jesucristo no sanó a toda la gente de su época y que en su época había mucha gente enferma y atormentada por el diablo. Pero sí curó, sí sanó a los que con fe se acercaron a Él. Por eso Marcos nos está enseñando un camino en donde Él nos dice que creamos en el poder de Jesús. Creamos en el poder del Hijo de Dios y creamos que Él es el Mesías, que ha venido a salvarnos y a cambiar nuestra vida, a transformar nuestra historia. Por eso, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16 de San Marcos, en el versículo 15 y 18, dice la Escritura, y dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Aquí Marcos, esta parte del Evangelio canónico, del Evangelio según San Marcos, aquí se nos presenta la conexión entre los prodigios realizados por Jesús y los prodigios que realizará la iglesia en el nombre y en la fe de Jesús. Entonces, yo quisiera aquí que más o menos explicar el contexto para que se entienda. La fe de la iglesia primitiva era una fe que se daba por la experiencia del poder de Dios. El mismo Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y en el capítulo 4, va a decir: ustedes han creído no en mi palabra, sino en el poder y en la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué queremos mostrar con esto? Que esta es la fe de la iglesia primitiva. Una iglesia que tenía la convicción de que Jesús podía obrar con poder en sus vidas. Que ese Cristo que había resucitado entre los muertos y que ha ascendido a la derecha de Dios Padre, puede obrar con poder en la vida de los hombres. Y esta es la primera experiencia que encontramos en el Evangelio según San Marcos. Entonces, esto es lo primero que Marcos va a proponernos en su Evangelio. Lo segundo que Marcos va a tratar de demostrarnos a través de su Evangelio es que Jesús ha venido a instaurar el reino de Dios. Y el reino de Dios implica el gobierno de Dios sobre la vida de los hombres. Y esta instauración del reino de Dios y este gobierno de Dios en la vida de los hombres se va a dar en un contexto de lucha. Y por eso en el Evangelio de Marcos, no por algo es el Evangelio que más nos narra hechos de exorcismos,
Es el evangelio en donde hay muchos detalles en los exorcismos que realiza Jesucristo, porque el evangelista nos muestra que Jesucristo ha venido a vencer a Satanás y que cada milagro y sobre todo cada exorcismo va a mostrar esta victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 24, dice la Escritura: ¿qué tenemos nosotros contigo? Jesucristo está predicando en una sinagoga en Cafarnaúm. Hay un endemoniado y lo exorciza. Y dice el endemoniado en Marcos 1, 24: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Mira tú, has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Entonces, esto es lo que se nos muestra: la victoria de Jesucristo sobre las fuerzas del mal, sobre el poder de las tinieblas. Un texto que complementa esto es un texto que se utiliza mucho en demonología. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y el diablo, cuando hablamos del diablo, no hablamos de una figura literaria, no hablamos de la personificación del mal, hablamos de una entidad, hablamos de un ser perverso y pervertido que busca hacer daño, Entonces, por eso dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, que Jesús se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y Marcos, atención a esto que es muy importante, porque este es un énfasis propio de este evangelio. Marcos nos va a presentar esa lucha, ese combate, esa victoria que Jesús va a tener contra Satanás. Por ejemplo, el pasaje que en el versículo 12 se nos habla de las tentaciones del desierto, en donde Jesucristo vence a Satanás. Ya el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas lo van a profundizar más de una manera más amplia. De manera primitiva, aquí Marcos nos presenta las tentaciones de Jesús en el desierto, y esta es la primera victoria del Señor. La segunda victoria es a través de los milagros, a través de las curaciones y principalmente, como lo hemos dicho, a través de los exorcismos. Y el tercer lugar en donde se manifiesta la victoria del Hijo de Dios es a través de su muerte y resurrección, la victoria de la resurrección. Y esto para Marcos, repito, este tema de los exorcismos en Marcos es una cuestión muy importante. Es una cuestión muy importante porque él forma a los apóstoles para expulsar demonios y predicar el evangelio. Eso lo encuentras en Marcos capítulo 3 versículo 13. Él los llama a formarse con Jesucristo para luego, desde su presencia, ser enviados a expulsar demonios y a predicar el evangelio. Marcos 3:13. Entonces, para Marcos este tema de los exorcismos es muy importante porque esa es la misión que Jesús le va a delegar a su iglesia. Es la misión que Jesucristo le va a delegar a su iglesia. Lo acabamos también de leer en Marcos 16:17. Expulsen los demonios, vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva. Y uno de los primeros signos de haber predicado la buena nueva es la liberación del oprimido, la liberación del cautivo bajo el poder del mal. Entonces, por eso el evangelio va a resaltar estos hechos. Este es el camino que Marcos quiere que contemplemos y que recorramos para conocer a Jesús. Un camino entonces muy particular de este evangelio. 4 cosas podemos decir sobre la forma característica de Marcos para introducirnos en el misterio de Jesús. Él nos va a presentar las enseñanzas de Jesús de un modo muy sencillo, muy vivencial y realista. De todos los evangelistas, Marcos cuenta los milagros de Jesús de una manera muy descriptiva. O sea, si usted de pronto es predicador y quiere enseñar algún milagro, utilice el milagro en Marcos.
Marcos nos va a presentar los milagros con muchos detalles, con muchos gestos, con muchas actitudes. Es decir, Marcos tiene una intención al contarnos estos milagros. Él quiere meternos en la historia. Quiere que no seamos simplemente una persona que ve desde afuera, sino una persona que ve desde adentro. Que tengamos una experiencia a través de su narración, una experiencia personal con Jesucristo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, en el versículo 21, se nos va a hablar de la curación de un sordomudo. Y ahí Marcos va a introducir algo que se llama parábola en acción. Por ejemplo, el sordomudo no puede escuchar a Jesucristo. Entonces Marcos nos va a narrar detalles que son muy importantes. Antes de curar Jesús al sordomudo, eleva la mirada al cielo. Ese signo significa que de ahí va a venir la curación y la liberación para esta persona. Luego Jesucristo mete sus dedos en los oídos en signo de que se los va a abrir, y luego toca con su saliva la lengua del hombre en signo de que le va a desatar la mudez. Y luego, para que las demás personas escuchen, él va a decir éfata, ábrete. Y el hombre en ese instante queda curado de la sordera y se le desata la lengua. Esos detalles nos muestra Marcos, nos muestra muchos detalles que son muy importantes analizar. Entonces, un segundo punto importante en el Evangelio que hay que considerar es que el evangelista nos va a hablar de 20 milagros. Por eso, cuando tú llegues a algún milagro, estúdialo, analízalo, medítalo, reflexiónalo y entiende qué te quiere decir el Señor a través de ese milagro. Y Marcos, a través de estos milagros, nos va a presentar su teología, la teología del milagro. En Isaías capítulo 35, en el versículo 3 al versículo 6, Isaías 35 del 3 al 6 dice: fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decid a los corazones inquietos, sed fuerte y no temáis. Mirad que llega vuestro Dios vengador, Dios que os trae la recompensa. Él vendrá y os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, las orejas de los sordos se destaparán. Entonces saltará el cojo como ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo. Esto es lo que Marcos quiere que veamos en cada milagro, que en Cristo se cumplen las profecías del Mesías. Los milagros. Por otra parte, la intención de Marcos a mostrarnos tantos milagros, por ejemplo, en el Evangelio de Juan hay 7. Marcos quiere mostrarnos muchos y mucho más hizo Jesucristo. Pero lo que encontramos en la Escritura tiene un propósito catequético, formativo para cada uno de nosotros. Y estos milagros que realiza de Jesucristo tienen una característica: exigen la fe del creyente. Para que el milagro se dé, para que el milagro se realice, para su realización, Jesucristo exige la fe. Exige la fe. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Marcos capítulo 6, del 1 al 6, se nos narra que el evangelista, que Jesucristo fue a su tierra, Nazaret, y dice que no pudo realizar allí muchos milagros y se extrañó de la falta de fe de la gente, que a lo mucho curó a algunas personas imponiéndoles la mano. Y acá entonces se nos muestra que todo ese poder divino de Jesucristo no se puede manifestar en la persona incrédula. Ese poder de Jesús, para su manifestación, necesita de la colaboración de nuestra fe. Entonces, ese es el sentido teológico de estos milagros. Nuestra fe le permite a Dios manifestar y realizar todo su poder en nuestra vida. Por eso nos cuenta otro pasaje en Marcos capítulo 9, en el versículo 23, nos cuenta a un padre que tiene un hijo endemoniado y lo tiene así muchos años, y en ese exorcismo el Señor exige la fe. Y el padre dice: Señor,
si puedes hacer algo, háganos. Y Jesucristo dijo, todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que cree. En ese momento el padre del niño nos va a decir en Marcos 9:24, gritó, Señor, creo, pero ayuda a mi poca fe. Entonces, la fe va a aparecer siempre en relación al milagro, para que se dé la posibilidad de que se manifieste en alguien el poder de Dios. Es necesaria la fe. Y la fe se alimenta de la predicación del Evangelio. Por eso, qué importante es que usted, en el contexto en el que se encuentre su vida, escuche predicar sobre Jesús. El sentido entonces teológico de estos milagros, que se manifiesta en la instauración del reino de Dios, que Él es más poderoso que aquel que ha venido a enfermar a los hombres y a perturbarlos. Jesucristo, a través de esos milagros, está instaurando entonces el reino. Por eso, qué importante es el estudio de estos milagros en este evangelio. Nos va a presentar también San Marcos a Jesús en diálogo con tres interlocutores. Siempre va a aparecer Jesucristo dialogando con tres interlocutores. Los primeros son los fariseos, los que no creen en Jesús, los que tienen una ceguera terrible, los que viendo los milagros, viendo los prodigios, viendo los exorcismos, no creen en el Señor. Entonces en ellos se presenta esta ceguera y por eso suelen tener controversias. Jesucristo va a aparecer en Marcos varias controversias que Jesucristo tiene con los fariseos. El segundo grupo que aparece en diálogo con Jesús son los discípulos. Y hay una característica en los discípulos. En ellos hay dos cosas. Han profesado, como Pedro, la fe en Jesús, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero Marcos nos va a señalar que le siguen con miedo. Y el Señor constantemente le va a reprochar su falta de fe. Y les va a reprochar su falta de fe porque a veces creen y a veces le entra el miedo y dejan de creer. Entonces Marcos ya más o menos para el capítulo 10 nos va a decir que le seguían con miedo. Con miedo. Se nos presenta a los discípulos en este contexto, con miedos y con dudas, creyendo a Jesús. Y entre miedos y dudas, siguiendo a Jesucristo. Y se nos va a presentar un tercer grupo que es muy importante en este evangelio. Se nos va a presentar el grupo de los gentiles. El grupo de los gentiles. Y se nos va a presentar a los gentiles en un momento muy importante, porque no solamente es Pedro quien va a reconocer que Jesucristo es el Mesías, también se nos va a mostrar que lo va a reconocer un soldado romano. Y esto tiene una intencionalidad en Marcos. En el capítulo 15, en el versículo 39 dice, al ver, Marcos 15, 39, al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado, de esa manera dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, en este momento, en la cruz del Calvario, que es un momento importante, encontramos nosotros la profesión de fe de Pedro en el camino. Nos presenta Marcos eso. Pero encontramos esta profesión de fe en boca de un centurión romano. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y esto es muy importante porque a la profesión de fe de Pedro le va a seguir esta profesión de fe del centurión que está dentro del grupo de los gentiles. Y Marcos pone en boca del centurión esta profesión de fe porque tiene una intención. La comunidad a la que Marcos está dirigiendo es gente proveniente del mundo gentil. Es gente pagana que se ha convertido al cristianismo. Y Marcos se dirige principalmente a ellos. Por eso se dice que la comunidad de Marcos es una comunidad acentuada
en Roma entre el año 60 y 65 aproximadamente, y es una comunidad que en el año 64, tras el incendio de Roma por Nerón, es perseguida. Se da en el 64 una persecución de los cristianos terrible. Y Marcos redacta este evangelio para sostener la fe de estos cristianos en medio de la crisis. Apunta que eso es muy importante. Entonces, Marcos busca sostener la fe del cristiano perseguido, sostener la fe del cristiano que está entre miedos y dudas. Por eso que nos muestra el poder de Jesús. El poder de Jesús. Para sostener al que tiene miedo, para sostener al que tiene dudas, hay que predicarle sobre los milagros que ha realizado Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, lo que sostiene este argumento sobre la comunidad a la que Marcos se dirige es porque usted va a encontrar que en este evangelio se traducen muchas palabras aramaicas, palabras hebreas, como por ejemplo en Marcos capítulo 7 en el versículo 11, Marcos capítulo 7 versículo 11, Marcos traduce la palabra corbán, que significa ofrenda. Marcos 7:11. Y en Marcos 15:34, repito, Marcos 15:34, Marcos traduce la palabra Eloí, que significa Dios mío. Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿por qué Marcos traduce? Porque probablemente sus interlocutores, las personas a las que se dirige, no entienden el hebreo, no entienden el arameo. Entonces, Marcos va a tratar de explicar algunas tradiciones y costumbres que son propias de los judíos, como por ejemplo el tema de la purificación de los alimentos. Esto está en Marcos 7:19, porque los romanos podían comer alimentos que para los judíos eran alimentos impuros, y por eso en Marcos 7:19 dice, y con esto se declara que no hay ningún alimento impuro. Entonces, para que no se haga esta diferenciación entre los cristianos provenientes del mundo gentil y los cristianos provenientes del mundo judío. Esta crisis va a surgir luego en Hechos de los Apóstoles y por eso se va a dar el concilio de Jerusalén. Va a explicar entonces Marcos en su evangelio algunas costumbres judías y va a dar por sentado que los creyentes, atención, esto ya saben lo básico de Jesús. Ya saben lo básico del Señor. Y Marcos lo que está haciendo entonces, que esto, repito, Marcos su intención es sostener al que sufre. Sostener la fe del que está sufriendo. Usted está sufriendo, hermano. Usted está sufriendo porque cree que está estudiando el Evangelio de Marcos. Usted está entre miedos y dudas porque cree que le vamos a predicar sobre los milagros de Jesús en el Evangelio de según San Marcos. Él tiene un interés, el evangelista tiene un interés mucho con el sufrimiento y va a hablar, por ejemplo, en Marcos capítulo 13, versículo del 14 hacia adelante sobre la gran tribulación de Jerusalén. Sobre la gran tribulación de Jerusalén. Y va a hablar específicamente en el versículo 23 el evangelista. Vosotros pues, va a decir, estad sobre aviso, mirad que os he predicho todo. Con esto Marcos dice, el ser cristiano no significa no atravesar problemas. El ser cristiano no significa no atravesar tempestades. El ser cristiano no significa no tener problemas. El ser cristiano significa que a pesar de esas tempestades, a pesar de esos problemas, nosotros no podemos dudar de que el Señor está con nosotros y su fuerza y su gracia y su poder nos va a sostener. Que nosotros no podemos reaccionar como gente que no le conoce. Que nosotros no podemos llenarnos de miedo, de angustias y de dudas como gente que no profesa la fe en Jesús. Por eso a Marcos le interesa que usted cree en el poder de Dios a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de las tempestades que haya en su vida. Aparecen también en este evangelio algunos términos que son muy propios del mundo gentil.
términos de la cultura romana, términos como centurión, tribuno, legión, pretorio, etc. Este evangelio reclama, según la tradición de la iglesia, reclama la autoría de Marcos el evangelista. Y la iglesia entonces acepta por tradición que este evangelio le pertenece a Juan Marcos, de aquel que se nos habla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12, dice: consciente de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos y en oración. Este texto es muy interesante porque nos habla un poco de la relación de Marcos y de Pedro. Estamos en el pasaje de la prisión de Pedro y de su liberación milagrosa. La iglesia ha estado orando insistentemente por el apóstol que había sido mandado a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Pedro cuando sale de la cárcel? Se va a la casa de Juan Marcos. Se va a la casa de la familia de Marcos. También se nos habla de él en el último versículo de ese mismo capítulo 12, en el versículo 25, dice: Bernabé y Saulo volvieron una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, trayéndose consigo a Juan por sobrenombre Marcos. Entonces, quisiera más o menos que usted vea la conexión con el apóstol Pedro de Marcos, la conexión con Bernabé. Bernabé es primo, Bernabé el misionero es primo de Marcos. Y esto se nos habla en Colosenses 4:10. En Colosenses capítulo 4, en el versículo 10, se nos habla justamente de esto, que Bernabé y Marcos son primos. Entonces, la transmisión de fe en su evangelio que nos hace Marcos, el evangelista, nos lo hace por esa estrecha amistad, por ese estrecho cariño que Marcos tiene con el apóstol Pedro. Esto es muy importante porque nos enseña que la tradición oral que inspira la redacción de este evangelio es una tradición petrina. Es decir, viene de haber escuchado a Pedro, que esto es muy importante. Por eso este evangelio es importantísimo, porque es una reflexión teológica de un hombre que ha sido formado por el apóstol Pedro. Marcos probablemente no ha sido evangelista como Mateo o no ha sido evangelista como Juan, pero Marcos ha sido discípulo de Pedro. Y toda la formación que ha tenido en esa intimidad de su casa, en esa intimidad con su familia, las tantas veces que Marcos ha escuchado predicar a Pedro y que lo ha acompañado a sus misiones, esto de pronto lo ha volcado en el evangelio. Y esto es valiosísimo porque la visión del evangelio de Marcos está impregnada de la enseñanza del apóstol Pedro. Y es una visión que nos habla del poder de Jesús. Del poder de Jesús que ha venido a instaurar el reino de Dios en el corazón de todos los hombres. Y por eso es que vence las fuerzas del mal. En Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 13, dice la Sagrada Escritura. Primera de Pedro 5:13, dice: os saluda la que está en Babilonia, elegida como vosotros, así, escucha bien, como a mi hijo Marcos. ¿Cómo le llama Pedro a Marcos? Mi hijo. Entonces, este cariño, esta cercanía
esta paternidad que ejerce el apóstol Pedro en Marcos sirve para toda la reflexión teológica que él nos transmite. Por eso es que estamos estudiando este evangelio. Ya luego, cuando estudiemos el evangelio de Mateo, vamos a escucharlo de alguien que ha seguido a Jesucristo porque fue llamado por Jesucristo y tuvo una transformación en su vida. Mateo. Entonces, muy importante decir esto. Marcos, repito, se apoya para la elaboración de su evangelio de la tradición de Pedro. Marcos de pronto no fue como Mateo o como Juan un apóstol, pero esta formación es muy importante, porque esto es lo que Pedro quiere que la iglesia reciba, una fe en el poder maravilloso de Jesús de Nazaret. Muchos autores dirán que Marcos firma su evangelio de una manera muy característica. Hay un pasaje que se le conoce como la firma de Marcos. Así se le conoce, la firma de Marcos en su evangelio, y está en Marcos capítulo 14, en el versículo 51 y 52. Marcos 14, versículos 51 y 52. Ahí dice la escritura: un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detienen, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Acá estamos en el contexto del prendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que entendemos es que probablemente Marcos no habría sido un apóstol, pero sí era un discípulo del Señor. Caminó con él, le siguió al Señor. Y de pronto se nos muestra que tras la captura de nuestro Señor, Marcos probablemente le estaba siguiendo. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo. Estaba desnudo. Y le detienen, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Siempre en las Escrituras, cuando se muestra la desnudez de alguien, se habla de su pobreza, de su miseria. Entonces, Marcos nos va a presentar esto como su firma, como su redacción, ¿no? Como que esta obra literaria es suya. Esta es la firma de Marcos. Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes semanas a través del estudio de este evangelio es seguir el itinerario de la fe. Apunta eso. Es seguir el itinerario de la fe que nos va a presentar el evangelista. Marcos nos va a hablar de tres cosas a través de lo largo de su evangelio: del llamado, la vocación. Lo segundo que nos va a hablar es la formación, de ese estar con Jesucristo y escucharlo al Señor para ser formados por Él. Y luego se nos va a hablar del envío. De las tres cosas nos va a hablar Marcos: de lo que es la vocación, de que todos nosotros tenemos un llamado a estar con Jesús, dejarnos formar por Jesús para luego ser enviados a la misión con el poder de expulsar demonios y de orar para la salud de los enfermos. Para Marcos, dos elementos van a ser muy importantes. Es más, cuando usted lea su evangelio, subraya estos dos términos: discípulo y camino. Ya lo veremos cuando estudiemos el pasaje del ciego de Jericó, que encontraremos que para Marcos es muy importante estar en el camino. Siempre que Marcos va a redactar su evangelio va a decir: se pusieron en camino, y en el camino le preguntaron, y en el camino sucedió. Y va a ser muy importante desde el ciego de Jericó, porque se nos muestra que una cosa es estar junto al camino y otra cosa es estar encaminado. Y no nos olvidemos, complementando lo que decimos con Juan 14:6, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Un camino tiene un propósito: llevarnos hacia algún lado. Ese es el objetivo de un camino. Cuando uno está extraviado, busca un camino, y ese camino siempre nos va a llevar hacia algo. Por eso, Jesucristo es el camino, es decir, el que siempre nos lleva hacia un punto. Camino que nos lleva hacia la vida,
hacia la vida, una vida nueva y buena en Jesús. Y para transitar por ese camino hace falta que vivamos en la verdad, porque la verdad nos hace libres. Somos esclavos de nuestras mentiras, de aquellas cosas que ocultamos, de aquello que los demás no queremos que sepan de nosotros y de aquello que nosotros no queremos ver en nosotros mismos. Por ejemplo, el día de hoy yo le estaba haciendo una corrección amorosa a una hija espiritual de nuestro movimiento y le trataba de abrir los ojos en esa corrección. Porque la corrección ayuda a esto, a abrir los ojos, que nos liberan finalmente de los lazos que nos tienen cautivos. Como va a decir Pablo a Timoteo, de los lazos, corrige a los adversarios para que se vean liberados de los lazos del diablo que los tiene cautivos haciendo su voluntad. Entonces Marcos nos va a presentar esto. El discípulo tiene que estar en camino, tiene que estar encaminado y encaminado hacia una vida en Jesús. Dos elementos va a ser muy importantes. Por eso la estructura geográfica que va a realizar Marcos es Galilea, Judea y Jerusalén. Es la estructura geográfica. Finalmente, algo último para decir en esta introducción a este evangelio, finalmente Marcos nos dice con su enseñanza en general que el discípulo va a ser perseguido. Por eso es importante cuidar nuestra fe. Hermano, todos tenemos problemas, todos tenemos crisis, todos tenemos angustias. El día domingo, por ejemplo, le dio un infarto a mi madre. Este día domingo que ha pasado, ayer no hemos podido descansar, porque mi hermano la llevó al hospital y hoy día he estado ahí también. Y bendito sea Jesucristo, porque en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones difíciles que atravesamos, nuestra fe en Jesucristo no se puede ver movida por las circunstancias. Nuestra fe no puede ser una fe circunstancial. Creo en Jesús solo cuando no tengo problemas. Creo en Jesús solamente por la necesidad de que todos los problemas se calmen. Entonces Marcos nos va a mostrar esto, de qué importante es cuidar nuestra fe, no llenarnos de miedo. Marcos va a descubrir la desnudez de la vida espiritual de los discípulos y nos va a mostrar que son muy miedosos. Marcos no tiene reparo, probablemente Mateo y Lucas y Juan no lo van a hacer, pero Marcos desnuda y ventila esta situación que se vivía en lo íntimo de la comunidad. Eran miedosos, eran cobardes. Por eso es que el Señor constantemente se admira de su miedo, se admira de su poca fe. Hermano, para ir cerrando esta reflexión, ¿usted es miedoso? ¿Usted duda mucho? Probablemente siga al Señor con miedos. Y eso es, según lo que nos muestra Marcos, es porque aún está ciego. Porque ese miedo, esa duda en Jesús, significa que aún estás ciego. Que aún no te das cuenta, que aún no sabes quién es a este al cual sigues. Por eso en el capítulo 4 de Marcos, cuando él nos presenta el pasaje de la tempestad, Marcos va a mostrar que los discípulos, después de que Cristo calma la tempestad, se hacen una pregunta: ¿quién es este? Ya tienen como 2 años siguiéndole, conviven con él, escuchan su predicación, están viendo su poder, sus milagros, sus exorcismos, pero aún siguen con miedos. Y esto que muestra, ceguera. Ceguera en los fariseos, que no reconocen la divinidad ni el mesianismo de Jesús. Pero también hay ceguera en los discípulos, que a pesar de que proclaman la fe en el Señor, viven con miedo y dudas. ¿Acaso también no hay ceguera en ti, hermano? ¿Acaso también no hay ceguera en nosotros? Que a veces, al primer problema que se nos presenta, nos angustiamos, nos desesperamos. En vez de doblar las rodillas y orar al Señor para que mantenga en calma nuestro corazón. ¿Acaso también nosotros no tenemos el mismo problema que esa primera comunidad que Cristo formó? Gente que aún no nos damos cuenta, que aún no hemos abierto plenamente los ojos y hemos descubierto este poder que hay en Jesús. Poder que hay en Jesús.
Por eso, hermanos míos, lo que vamos a hacer nosotros en las subsiguientes semanas, vamos a ir estudiando pasajes, algunos pasajes de este evangelio, lo vamos a 3 o 4 pasajes de este evangelio iremos estudiando, iremos explicando algunos puntos de interés. No vamos a poder estudiar capítulo por capítulo, eso le corresponde a cada uno de ustedes. Lo que decía en el comienzo era algo que es muy interesante. Usted mire su Biblia. Antes de que comience el Evangelio de Mateo hay una introducción con una explicación teológico-pastoral. Léase esa introducción respecto a lo que dice el Evangelio de Marcos para que entienda un poquito más. Todas las Biblias lo tienen. Todas las Biblias lo tienen. Lea también, cuando usted estudie los evangelios o cualquier texto bíblico, lea los pies de página. Usted va a encontrar que hay asteriscos, que hay un número. Entonces, lea esos pies de página que algo quieren decirnos y explicar mejor esos pasajes. Una Biblia que yo considero que es muy buena, que tiene una explicación en un lenguaje sencillo y en un lenguaje en que se combina lo teológico y lo pastoral, es esta Biblia. Se llama La Biblia de Nuestro Pueblo, de Luis Alfonso Shekel, Biblia del Peregrino América Latina. Yo le recomendaría esta Biblia. Yo la que utilizo es la Biblia de Jerusalén de pasta azul, que es más teológica. Puede usted también conseguirse la Biblia de Jerusalén pasta verde, para lenguaje latinoamericano, con un contenido un poco más pastoral. Pero que es importante, por ejemplo, que antes de leer el Evangelio de Marcos, usted se vaya a la introducción que se hace en su Biblia de los Evangelios, es decir, revise su Biblia, hay introducciones de cada texto bíblico. Entonces usted se va a la introducción y comienza a revisar y lee lo referente a Marcos. En cuántas partes se divide el Evangelio, lo que hizo Jesús y narra Marcos en Galilea, en Jerusalén. Y esto de pronto le va a ayudar porque viendo el contexto se entiende mejor el texto. Y también es importante que lea los pies de página. Nosotros vamos a tratar en estas 3 o 4 semanas que tenemos para estudiar a Marcos, vamos a intentar estudiar bien el Evangelio. Entonces, propóngase usted un método de estudio que de acá a un mes, por lo menos usted tiene que haberlo leído bien. Divida cuántas veces va a leer en la semana. Divida cuántos capítulos hay. Le hace un capítulo por día o 5 capítulos por día que vaya a leer. A lo mejor puede leer una vez a la semana, pero no importa, si no puede leer todos los días, pero el día que lo haga, estudie bien la Biblia. Y cuando usted estudie la Biblia, escúcheme bien, y ese texto le llama, reflexione, medite, ore. Dios le está hablando. Por eso es importante que cuando usted estudie la Biblia lo haga con un cuadernito al costado y con un diccionario. Porque a veces habrán términos, habrán verbos, habrá palabras que usted no entienda, tradúzcalas, busque su significado. De pronto yo utilizo como 4 Biblias para comparar que en esta Biblia que dice nuestra Biblia, y eso me ayuda a profundizar más, No recomiendo mucho la Biblia latinoamericana porque el lenguaje a veces es muy sencillo y dan una explicación, en algunos casos, muy de teología de liberación. Entonces, si tiene permiso obispal, tiene el imprimatur para poder estudiarla. Yo también tengo una Biblia latinoamericana. Por ejemplo, tengo esta la más reciente, y tengo esta antigua. O sea, tengo 2 americanas. Pero prefiero estudiar en esa Biblia que le digo. Esta también, la Nácar Colunga, que es muy buena. También es importante que usted lea, que compare. Es decir, si vas a leer en un día 3 o 4 capítulos, léelo bien, estúdialo bien. No lo leas así de paporreta. Dedícale un buen tiempo, entiende el capítulo, lee los pies de página. Y eso vas a ver cómo ensancha tu fe. ¿Cómo ensancha tu fe? Porque finalmente lo que Marcos nos enseña, si tú andas con miedo, si tú andas con dudas, es porque no sabes quién es Jesús de Nazaret. Y Marcos te lo presenta. Amén.
Con esto, entonces, queremos proponerles a ustedes un camino para seguir a Jesús. Un camino para contemplar desde la fe del apóstol Pedro, la fe de la iglesia primitiva, contemplar a Jesús de Nazaret. Por eso, hermano, vamos a invitarte a hacer oración, dándole gracias a Dios por lo que hoy día nos dice, por lo que hoy día nos enseña, porque no sé usted, pero a mí me emociona mucho. Me emociona hablar de Jesús, me emociona hablar del Señor en medio de las tribulaciones y complicaciones propias que tiene la existencia humana. Y yo también necesito, como usted, alimentar mi fe para no ceder al miedo ni ceder a la duda en medio de la tempestad. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, Señor Jesucristo, Dios hermoso, Dios poderoso, porque hoy día, Señor, nos has hablado al corazón en medio de nuestros miedos y de nuestras dudas. Bendito seas, Señor, porque has ensanchado nuestra inteligencia para que podamos comprender que si hay miedo y dudas en el corazón, tú nos invitas a contemplarte y a contemplar tu poder. Tú eres quien sostiene nuestra esperanza, tú eres quien sostiene, Señor, nuestra vida, y tú eres, Señor, quien nos exige hoy fe para manifestar en nosotros todo tu poder y toda tu gloria. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos, Señor Santo, porque esta es una noche llena de gracia y llena de bendición, en la que tú, oh Dios poderoso, estás transformando nuestra vida. Bendito sea, Señor, porque en este momento tú estás tocando a nuestros hermanos con tu Espíritu Santo, con tu presencia santa, con tu presencia transformadora. Porque la palabra nos muestra, Señor, que tú quisiste en tu tierra hacer muchos milagros, pero la incredulidad de tus paisanos lo impidió. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que sanes nuestra incredulidad, que calmen los miedos y dudas que tenemos, para que creyendo en tu poder podamos permitir que tú realices tu obra gloriosa en nuestras vidas. Vamos a adorar a Jesús. Vamos, Rey. Y vamos a decirle que aquí estamos para exaltarlo. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Eres tú mi bendición, mi necesidad y mi adoración. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Eres tú mi bendición, mi necesidad y mi adoración.
Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy. Y lo que soy, yo lo soy por ti. Y lo que hago es para ti. Y lo que soy, yo lo soy por ti. Y lo que hago es para ti. Tú eres mi todo, Señor. Dígale conmigo. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy. Queremos contemplarte en esta hora, Jesús, y contemplar tu gloria. Queremos en esta hora rendirnos ante ti, Señor, y ante tu poder, reconociendo nuestra ceguera en la limitación de nuestra carne. Amado Jesús, te contemplamos a ti en esta hora, oh bello evangelio que nos ha sido entregado para nuestra salvación. Te adoramos a ti, amadísimo Jesús, porque tú eres el centro de nuestra vida, el motivo de nuestro afán y de nuestro esfuerzo. Te alabamos y te adoramos a ti, precioso Jesús, porque hoy día nos presentas un camino para conocerte más y más. Alabado seas, Señor. Alabado y bendecido seas, porque en medio de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, tú te revelas. Alabado seas, Señor, porque tú estás con nosotros. Glorioso Señor, te alabamos y te bendecimos, Jesús, porque todo lo que hacemos, Señor, es por ti, para ti. Y queremos en esta hora ofrecerte nuestra alabanza. Queremos en esta hora ofrecerte nuestra adoración. A ti, oh Señor Santo. A ti, oh Señor digno. Alabado seas. Alabado seas. Oh bendito Señor. Gloria a ti. Oh bendito Señor. Te adoramos a ti. Alábale, hermano, y bendígale al Señor. Deje de quejarse y de mirar sus problemas. Alábale y bendígale. Contemple su gloria y su poder. ¿Qué más hacemos nosotros? Alabándole y bendiciéndole. Porque así la fe se sostiene de la esperanza de la oración. Aleluya. Oh bendito. Oh bendito Señor. Bendito Salvador. Todo lo que hacemos es por ti, Señor. Todo lo que hacemos es para tu gloria. Todo lo que somos es para ti. Aleluya. Y lo que soy, yo lo soy por ti. Y lo que hago es para ti. Y lo que soy, yo lo soy por ti.
Ahí en donde usted está, levántele sus manos al Señor y dígale: tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Dígale al Señor: tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Tú le das sentido a lo que soy y lo que soy. Soy por ti y lo que hago es para ti y lo que soy lo soy por ti y lo que hago es ti. Amado Jesús, pedirte en esta santa noche por todos y por cada uno de nuestros hermanos, por aquellos, Señor, que han escuchado la predicación de tu Evangelio y han creído. Amadísimo Jesús, te pido, Señor, con humildad, que toques a aquellos que están sufriendo. Toca la fe, Señor, debilitada por tantas tempestades. Amado Jesús, toca la vida de mis hermanos y que ellos experimenten tu poder. Que no sea la incredulidad lo que impida, Señor, que tú obres poderosa y portentosamente en nuestra vida. Jesús, tú que caminaste en esta tierra, sanando y liberando a los que a ti se acercaban, ¿por qué nosotros, Señor, no hemos de experimentar ese poder glorioso tuyo? Tenos misericordia a los que hoy con humildad nos acercamos a pedirte, Señor, que toques nuestra vida con un signo, con una gracia, con un don, que haga sentirnos seguros en ti. Tú que calmas la tempestad, que nos animas a creer en medio de ella. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros y manifiesta sobre nosotros tu poder y tu gloria. Tú que le preguntaste al ciego qué quieres que haga por ti, te pedimos, Señor, que realices con tu poder aquello que pensamos, que sentimos y que deseamos. Porque tu palabra dice, Señor, que tú harás por nosotros cosas mucho mayores y mejores que podamos pensar o imaginar. Alabado seas, oh Señor santo y bendito, porque no nos has desamparado ni un momento, porque tú, Señor santo, nos llamas hoy a estar contigo y estar en ti. Nos llamas hoy, Jesús de Nazaret, a dejarnos tocar por la experiencia de tu amor y de tu poder. Señor bendito, tú que enviaste a los misioneros en tu nombre resucitar a los muertos,
a sanar a los enfermos y a expulsar los demonios y a purificar a todo leproso. Que en tu nombre bendito, Señor, por la predicación de este evangelio, Señor, mis hermanos reciban la salud del cuerpo, la mente y el espíritu. Señor amado, Señor bendito, Señor poderoso, santifica y glorifícate en aquellos a los que curas. Santifica y glorifícate en aquellos que liberas. Dios santo y poderoso, que tu gloria amanezca sobre nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ti su rostro. En el día de tu angustia hacia ti voltee su mirada y te dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Él nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, en este tercer día de este curso, Conociendo a Jesús en los Evangelios. Quiero invitarte el día de mañana a escuchar mi programa en Radio María Perú a las 5 de la tarde, hora peruana. Hay gente que me preguntó, hermano, ¿le están cambiando a cada rato de horario? Si estuve a las 11, después a las 8 y ahora me parece que vamos a estar más estables a las 5 de la tarde. El programa se llama Jesús está vivo. Un tema de sanación que se llama Algo grande está por suceder. Algo grande está por suceder. Por la transmisión de Radio María Perú. Entonces, 5 de la tarde, hora peruana. Para mis hermanos que comparten esta página de Facebook. Te agradecería también y te pido con humildad una plegaria por mi madre. Ella está convaleciente, a Dios gracias, está estable y está en observación, va a estarlo hasta el día viernes para que no tenga ninguna otra complicación cardíaca. Ya este es el segundo infarto que mi madre ha sufrido en este año. El primero lo sufrió en el mes de marzo, que yo estaba de misiones en Alemania. Y pues bien, te agradecería que eleves una plegaria por ella. Ella se llama Miriam Cruz Quiñones. Ella me ha dado mi segundo apellido, Cruz. Por eso yo tengo mucho aprecio a la cruz y a Cristo crucificado. Siempre recordar lo que ha costado mi redención y devolver ese amor al Señor. Mis hermanos, oramos por ustedes, clamamos por ustedes, intercedemos por ustedes. No te olvides que no estás solo, aquí estamos para acompañarte en este peregrinar hacia el cielo. Mis hermanos queridos, nos encontramos entonces mañana en Radio María Perú, en el programa Jesús está vivo a las 5 de la tarde con el tema Algo grande está por suceder. Estoy compartiendo temas de la radio en mi página, en el canal de YouTube, así que puedes verlo ahí. He puesto también una charla sobre un enemigo silencioso en el matrimonio, porque muchos matrimonios en conflicto. Si estás casado debes ver esa charla, un enemigo silencioso en el matrimonio. Lo puedes ver en mi canal de YouTube, que es Israel de Cristo. Te suscribes, lo compartes y así me ayudas a llegar a más personas. Que el Señor Jesús te bendiga, que tengas una excelente noche, que duermas bien y que sobre todo tengas sueños en Cristo. Paz y bien, mis hermanos, nos encontramos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, buenas noches, chao, chao.